El futuro del ala embarcada de la Armada. ¿España necesita el F-35B? ¿Hay otras opciones? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a sobrevolar las aguas españolas para conocer el futuro del ala embarcada de la Armada. Sabéis que los Harrier están ya en sus últimos días. ¿Qué va a pasar con nuestras capacidades aeronavales? Vamos a hablar con un amigo, Joaquín Peña Blanco, con el que vamos a ver qué opciones tiene España, aparte del famoso F-35B. Hola Joaquín, ¿qué tal? Francisco, se te ha... Sé que es que se te había congelado la imagen. Uy, no, será tu ordenador el que congela la imagen. Ah, vale. A lo mejor es la conexión tuya. Pues preguntamos al público. Joaquín, vamos a hablar del F-35. A ver si no están apagando en remoto el programa. Sí, estaría bueno. A ver si ese es el problema, porque en este vídeo que hice hace unos días con mi voz IA, hablé de que no existe supuestamente el botón Kill Switch, según dice la casa y el Pentágono, pero quién sabe, ¿no? Es decir, ¿quién va a decir que existe ese botón, no? Claro, no te va a dejar... Es como las cartas en la baraja, ¿no? El Joker. Nadie dice que lo tiene. No, sí. Pero vamos. Bueno, pongamos que no lo tiene. El tema es que, como explico en el vídeo, hay otros problemas que iremos viendo a lo largo del programa con el tema, ¿no? de actualizaciones de software, ¿no? Eso me va a pasar a mí. El ordenador que tengo me está diciendo que ya no va a actualizar en octubre, que se acaba el servicio técnico. Pues algo parecido puede pasar con tanto cachivache electrónico, ¿no? Bueno, en realidad eso pasa a diario con cualquier sistema que tenga un soporte informático en cualquiera de las tres ramas del ejército, ¿no? Estos son actualizaciones que se hacen periódicamente, que es necesario porque se ven vulnerabilidades y bueno, pues hay que atajarlas, ¿no? Y corregirlas o incluso aumentar las utilidades de un determinado programa informático. No obstante, aquí nos vamos a centrar en algo que es un componente, un avión, pero que para quien lo conozca mínimamente, pues llega a la conclusión de que no es solamente un avión. No, es una plataforma. Es un sistema efectivamente de armas y componentes y que le dan una potencialidad que hasta ahora solo podía abarcar un conjunto de unidades aisladas, aun cuando trabajaran en conjunto, ¿no? Lo hemos visto en las películas de Vietnam, en el cual, bueno, primero iban los Will Whistle, los aviones de contramedida electrónica, y luego, bueno, pues penetraban los aviones bajo la dirección y control, o bien de la unidad del portaaviones, o bien de un avión que hacía las veces de mando y control, ¿no? Entonces, el F-35 parece que ha sido y se ha conseguido en él un compendio de estas posibilidades y de estas utilidades, y de ahí el interés que suscita en todo el mundo. Un interés que se ve en las propias y meras cifras. Entendamos que en el F-35, en apenas el tiempo que lleva en producción, pues se ha alcanzado la venta de aproximadamente unos 1.000 aparatos con 600.000 horas de vuelo, mientras que el F-15, que lleva bastantes décadas en funcionamiento, digamos que en el mercado hay 1.200 aparatos, ¿no? Eso nos da una idea del interés que ha suscitado y del éxito comercial que está teniendo este aparato. No obstante, aquí vamos a tratar de centrar el tiro y ver su utilidad, sus potencialidades y sus limitaciones, que también las tiene,
en cuanto a la sustitución o la previsible sustitución del ala embarcada en el Juan Carlos I, que actualmente pues, está dotado de Harrier en su última versión, y potencialmente también podría ser solicitado por el Ejército del Aire. Yo, como explicaré más adelante, esa última posibilidad la veo más remota y no al 100% conveniente. Pero bueno, eso lo iremos desarrollando a lo largo de la exposición. Hay que recordar que España es un caso muy peculiar dentro del entorno de los ejércitos del aire o de las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero concentrándolo en los vectores aéreos de los cuales nos hemos dotado, singularmente, España ha mantenido siempre una dualidad. Convivieron el F-1 con el F-18, convive ahora el F-18 con el Eurofighter. Siempre nos hemos dotado más o menos de una mitad de la flota aérea de fabricantes distintos. Siempre ha primado aun cuando no ha sido siempre así, pero se ha buscado el tema bimotor, fundamentalmente por la distancia que nos separa del archipiélago canario, y bueno, también está el archipiélago de las Islas Baleares y las plazas en el norte de África de Ceuta y Melilla, que digamos que el bimotor pues, presentaba una serie de fiabilidad y de seguridad en el vuelo, sobre todo en vuelos transatlánticos, que bueno, pues se consideraba que el monomotor no ofrecía dichas seguridades, ¿no? Yo, la particular opinión que sostengo respecto a esta política es que las fuerzas de los hechos nos van a llevar a tener que definirnos por un modelo, por lo menos para el Ejército del Aire, y yo lo adelanto ya, apostaría en ese aspecto por ir adquiriendo las sucesivas tranches que se vayan poniendo en fabricación del Eurofighter, con la incorporación del radar AESA y las utilidades que en futuro se le vayan dotando, ¿no? Para dotar de mayores funciones y capacidades a este excelente avión. Sin embargo, como bien apuntabas con el título del programa, digamos que aquí el cogollo está en el futuro del ala embarcada de la Armada, puesto que en el mercado actualmente no hay ningún reactor de combate de despegue vertical, despegue o aterrizaje en vertical, como tenemos ahora mismo el Harrier, que no sea el F-35, ¿no? Frente a aquellos que sostienen que sería más económico y tecnológicamente y en correspondencia financieramente adecuado compatibilizar F-35 del modelo A y del modelo B, uno para el Ejército del Aire y otro para la Armada, hay que recordarles que los mismos mandos directores del programa de F-35 señalan que entre las tres versiones, la A, la B y la C de este avión, pues digamos que los componentes comunes se corresponden escasamente a un 20-25%, con lo cual digamos que la compatibilidad logística y de mantenimiento pues también no sería al 100%, ¿no? Y ese dato hay que tenerlo. ¿Quién representa el F-35 frente al Harrier? Pues digamos que es un salto hacia el futuro y que no tiene nada que ver una plataforma con otra. Después tendremos que hablar de las compatibilidades, ¿no? Que tiene también con el propio Juan Carlos I, que eso habría que verlo. Sí, no solo con el Juan Carlos I, que digamos tal vez sea el punto más crítico por las limitaciones de espacio y bueno, del tonelaje que se desplaza y demás en el Juan Carlos I, pero que también habría que acometer reformas y mejoras sustanciales en la base de rota, puesto que, como hemos hablado,
Este avión, el F-35, por la sofisticación y los avances tecnológicos que tiene, que lo hacen un aparato prácticamente único, aun cuando ya le van saliendo competidores, tanto chinos como rusos fundamentalmente, pues digamos que está sometido a unas medidas de seguridad, tanto en lo que es propiamente el aparato como en el soporte logístico, electrónico y de interfaz que utiliza, que harían necesaria pues, la adecuación de instalaciones sui generis propias para todo lo que lleva aparejado el operar con este aparato, ya digo, tanto en el Juan Carlos I como en la misma base de Rota. En el Juan Carlos I se sabe que tanto el ascensor como el hangar interior y demás está dimensionado para el F-35 y como muy bien tú apuntabas, se habla de que habría que reforzar la pista de aterrizaje y despegue, puesto que la potencia y el calor que genera el avión F-35 en su versión de despegue o aterrizaje vertical, puesto que el despegue fundamentalmente lo haría aprovechando la pista de Sky Jump, pues necesitaría reforzarse, ¿no? Digamos que esa sería la modificación esencial, aparte de reservar y habilitar, igual que en la base en tierra, pues unos habitáculos especiales con unas medidas tanto de acceso como de no intrusión, incluso exterior, para salvaguardar, digamos, toda la tecnología que lleva aparejado a su funcionamiento y operación, ¿no? En cuanto, tal vez, la característica más sobresaliente del F-35 y, digamos, para lo que está mejor diseñado, es para los ataques aire-suelo. Y ahí digamos que su ventaja fundamental es su capacidad de sigilo, ¿no? Se habla de que su marca radar pues viene a suponer un 50% de la que es un ave, un pájaro, una cigüeña, un buitre. Aquí nos lo está enseñando Francisco con este diagrama, donde veríamos, digamos, la marca radar de un insecto, de un pájaro y del el F-17 y luego el F-35, ¿no? También está el bombardero F-2 y para compararlo, pues otros tipos de aviones como puede ser el F-16, digamos que es un modelo, vemos que digamos que la diferencia no es aritmética, es geométrica en cuanto a la marca radar que generan este bien. Pues bien, el hecho de ser un avión prácticamente indetectable para los medios que actualmente están en vanguardia, pues digamos que le da una potencialidad de intrusión en territorio enemigo que lo harían, digamos, invisible a las defensas aéreas, podría alcanzar sus objetivos, que yo estimo que en cualquier misión aérea bien planteada, pues la primera es primero destruir los radares enemigos y las lanzaderas de misiles tierra-aire para cuando viniera la segunda ola, pues digamos que esa amenaza latente pues hubiera desaparecido o por lo menos se hubiera reducido muy ampliamente. Aquí hay que apuntar, porque aun cuando la marca radar hemos visto que es muy pequeña, hay que recordar que el mismo F-117 Pues sí, fue fue derribado uno. objeto de derribo en una campaña tan pretérita como pudo ser la de los Balcanes en la década de los 90 del siglo pasado. Y además resultó que fue detectado porque los yugoslavos usaban un radar de tipo banda que estaba prácticamente abandonado y, digamos, habían hecho las pruebas del F-117 en lo más avanzado de los radares existentes y no se habían acordado que había otras maneras de detección en otras bandas y frecuencias, ¿no? Y por eso fue posible detectar, con lo cual no hay que obviar la posibilidad de que el De que hecho, sepa la amenaza que representa el F-35 esté buscando por cielo y tierra todas las posibilidades para que esa supuesta invisibilidad pues o bien se reduzca o desaparezca, ¿no? no, de hecho hubo, a ver, ¿sabes lo de Turquía?
prohibieron comprar el F-35 porque tenía la batería S-400 rusa. Entonces yo creo que lo que tenían miedo es que usando la batería antiaérea rusa hiciesen experimentos para descubrir la huella o la forma de detectar el F-35. Es que hay que entender que por el mismo concepto de plataforma tecnológica y que digamos su combate no es como una unidad aislada, sino que lo hace dentro de un conjunto interactuando con las capacidades radáricas de detección y mando y control, tanto terrestre como embarcado o cualquier otro componente, puesto que funcionan en red, pues naturalmente los turcos iban a enlazar los datos del F-35 con el de las baterías S-400 y ese enlace va en los dos sentidos, con lo cual, si como hablamos ya en otros programas, los rusos habían dejado alguna puerta abierta dentro del sistema informático, pudieran a través de esa puerta abierta empezar a conocer más detalladamente las características del F-35, ¿no? Y la manera en que funciona. Efectivamente, eso pues fue una de las excusas que han dado, aun cuando ahora yo lo último que he leído es que le ofrecen de nuevo a Turquía participar en el F-35 siempre que sean ellos los que controlen de alguna manera las baterías S-400, los emplazamientos, el funcionamiento, digamos que se reservan un poco la supervisión, ¿no? Para evitar ese posible espionaje que pudiera darse entre dos sistemas de armas bastante avanzados, ¿no? Si eso hemos visto respecto al combate aire-tierra, lo mismo podríamos decir del combate aire-aire. En esto hay que recordar que frente a una visión simplista que pudiéramos tener, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no solo tiene el F-35, sino que tiene como vector de superioridad aérea, aun cuando en un número muy reducido de unidades y que además pues raramente salen del territorio continental de los Estados Unidos, el F-22, y que de igual manera otros países usuarios del F-35, como son Italia y Gran Bretaña, pues tienen el Eurofighter, Israel tiene el F-15, es decir, que no, digamos que no han abandonado o bien se han centrado en un único modelo de avión en cuanto sobre todo a las potencialidades de superioridad aérea o el combate puramente aire-aire, ¿no? Pero hay que reconocerle que por esa misma indetectabilidad, la posibilidad de combate en red y el ser una plataforma que a la vez reúne las capacidades de guerra electrónica, de mando y control, de vigilancia y reconocimiento, pues hacen del F-35 un aparato muy temible en el combate aéreo-aéreo. Entonces, digamos que aún no siendo para esas grandes fuerzas aéreas el único vector en el que se basen, sí es un vector principal y sobre todo ya hemos avanzado que en un primer momento de ataque y de supresión de defensas aéreas o incluso ataque a aviones enemigos que estén en vuelo o bien o que estén todavía sin desplegar en su pista de aterrizaje, el F-35 se demuestra en su versión limpia. Eso siempre hay que recordarlo, puesto que esa marca radar lo es cuando va limpio, es decir, cuando el armamento lo tiene en su totalidad en bodega, aun cuando luego el F-35 puede en soportes subalares llevar mucha cantidad de armamento, digamos que es puramente invisible cuando no hay nada que, digamos, de su línea aerodinámica sobresalga, ¿no? Como ya hemos comentado, tiene unas posibilidades de avión de mando y control de ataque, de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y contramedidas electrónicas que no reúne cualquier otro de las aeronaves actualmente en funcionamiento. Y como antes hemos recordado, cuando revisábamos acontecimientos, por ejemplo, como los de la guerra de Vietnam, pues digamos que las funciones de contramedida en avanzadilla
que hacían en aquel entonces los Will Witzel, fundamentalmente los F-111, los Grumman. Pues en este caso, digamos, todo eso lo reúne el F-35. Por lo cual, esta aeronave pues es un binomio muy útil y que además aumenta las potenciales funciones y capacidades de, entre otros, el sistema X, que dota a nuestras fragatas más modernas y las que están empezando a construirse de la serie F-110, ¿no? Entonces, realmente ahí tendríamos un vector muy, muy interesante para la potencialidad de nuestra armada, y más cuando, pues, Hay una noticia que puede afectar un poco a todo lo que estemos hablando, ¿no? Porque ahora tenemos al Juan Carlos I, que es un LHD, bueno, no muy grande, y la Armada tiene en proyecto dos LHD más grandes, pero que tampoco permitirían el despegue de aviones sin capacidad no, de... que no es Claro, un catobar, no es no, un sistema, no tiene la pista en oblicuo con la principal, que digamos que es la no, ni característica. con catapulta ni nada. Entonces, claro, a lo mejor la opción es, en vez de tener dos LHD nuevos, tener un VTOL, un catobar. Sí, lo que pasa es que todo esto, como pasaremos a explicar a continuación, tiene sus implicaciones. Sea de la versión F-35B o sea de la versión F-35C, habremos de decidirnos si lo queremos o no lo queremos, porque para un catobar la que funciona es el F-35C, a no ser que nos vayamos a la versión embarcada del Rafael. Bueno, Claro. ahí lo dejo, pero tenemos un serio hándicap, que es que el gap o el lapso temporal que se produce desde la decisión política hasta la botadura y puesta en servicio de un catobar, de un portaaviones, tal como lo entendemos el general de los aficionados, decía que no despeguen, que despeguen sin necesidad de aposentarse verticalmente, pues eso nadie le quita 10 años, ¿vale? Y, y a no ser que utilizáramos un diseño ya maduro, sería un diseño que partiría de cero. Y realmente eso supone mayores dificultades, mayor retraso en la puesta, vamos, en el diseño crítico, en la aprobación del diseño, en la construcción y luego en la operación, porque estaríamos sometiendo a nuestra armada y a nuestros astilleros a un producto totalmente nuevo del que no tenemos referencia alguna. Yo además considero que si estamos marcándonos un horizonte, en este caso estamos en el 2025 y pensemos que se decide para mañana que eso se pone en funcionamiento, muy optimistamente podríamos estar hablando de que entre en servicio en el 2035. En el 2035 hará 5 años al menos que los Harrier Sí, habrán dejado de prestar servicio en la Armada, con lo cual tendríamos los problemas ahora de ponernos con pilotos y personal de mantenimiento en ser operativo en un nuevo avión. Un nuevo avión que de todas maneras yo considero que incluso aun cuando se adoptara una decisión en ese sentido de dotarnos de un portaaviones convencional, vamos a hablarlo así, pues habría que ir ya eligiendo los pilotos, quiero decir, el modelo de avión, para ir entrenando y adaptando nuestros pilotos y los equipos de mantenimiento, tanto en tierra como en el portaaeronaves futuro, para ser capaces de operarlo. Hay que tener en cuenta que eso no es una opinión mía, eso son opiniones de mando en activo de la Armada Española, que consideran que de decidirse en el F-35 necesitaríamos un periodo entre 4 a 6 años, ¿vale? Y una dotación mínima entre 4 y 6 pilotos y entre 20 y 30 operarios de mantenimiento para mantenerlos durante 4 a 6 años en instrucción para cuando incorporáramos el F-35 a nuestra flota,
este pudiera operar desde el minuto 1. Y no es solo por el tema de los requisitos de seguridad, que lo son y bastante complicados, puesto que al nivel que se exige ahora mismo por los usuarios del F-35 no tenemos personal cualificado o con las credenciales de seguridad que serían precisas, sino porque al suponer un salto tecnológico de tal magnitud, eh, estamos hablando de una cosa completamente distinta, que no es las 20 horas de vuelo que tenían nuestros bisabuelos en la Primera Guerra Mundial y los soltaban a volar y a combatir. No, no estamos No, hablando de esto es eso. distinto, esto cambió. Esto es prácticamente como si estuvieran entrenando un astronauta. Es lo que estamos hablando. Es el nivel de complejidad, de adaptación al aparato, de una ruptura incluso conceptual de cómo opera, porque ya el aparato no iba a estar tan dependiente de una unidad de mando y control externa, sino que además se iba a configurar él como un mando y control autónomo que podría cooperar en la operación no solo con iguales aviones de sus características F-35, sino con drones o con misiles que no partan de sus bodegas internas o de sus apontajes externos. Es decir, se ha dado el caso en el que con el sistema F-35 y poniéndolo en conexión con el sistema X y un SAN-6, pues se ha batido un objetivo en tierra, es decir, han interconectado tres unidades, ¿vale? Y han cooperado y han abatido en conjunto o cooperando, pues un elemento, ¿no? Entonces, esa adaptación necesitaría de ese componente de pilotos y mantenedores que se mantuvieran en el tiempo y luego, una vez formados y ya con las primeras unidades que se fueran incorporando al ala embarcada, necesitaría, digamos, que se mantuvieran en el ala embarcada un mínimo de 4 a 6 años de nuevo para dar formación y adaptación a todo el personal que paulatinamente fuera incorporándose a dicha unidad, ¿no? Es decir, es un proceso que ya los mandos de la Armada apremian sobre la decisión o no, porque el que se decida sobre una u otra posibilidad, es decir, ahora mismo la posibilidad es o nos vamos al 35, al F-35, o nos vamos a la nada, pues tiene implicaciones importantes y a futuro que decidirán sobre lo que puede hacer la Armada Española y lo que se le puede pedir. Ahí ha puesto Está el FCAS, perfectamente el Francisco. FCAS. Este es el FCAS de Dar Assault, que en teoría en Francia va a sustituir al Rafale, pero entiendo que es para un portaaviones de VTOL. Claro. Pero sí que lo van a hacer naval, ¿eh? Pero claro, España yo creo que tendría que desarrollar ese concepto, porque si no se va a quedar un poco también, no sé. Sí, pero como vamos a desarrollar más adelante, sobre todo cuando entremos en los costos, que digamos que es una limitación muy importante sobre la posibilidad de adoptar o no el programa, y de los riesgos tecnológicos, que también es otro vector de igual o un poquito mayor importancia incluso que el económico, para adoptar una u otra decisión, pues veremos que, a mi parecer, y lo anticipo, en todo caso necesitaríamos del paso intermedio de adoptar el F-35 y eso no supondría negarnos la posibilidad, es más, al contrario, sería un salto necesario para saltar a los aviones de sexta generación que ahora mismo en el ámbito europeo están desarrollando, por un lado, Japón, Reino Unido e Italia, y por otro lado pues está Francia, Alemania y España, ¿no? Que además yo la opinión que tengo es que como por la fuerza de los tiempos, por los requerimientos tecnológicos y por el costo que va a llevar aparejado la producción, que prácticamente están casi condenados a confluir ambos proyectos. Y hay periódicamente
afirmaciones en ese sentido, pero que, bueno, realmente no se han concretado en nada, ¿no? Pero ya te digo, yo en todo caso creo que la adopción del F-35 sería un paso necesario y que sería conveniente porque de alguna manera a una parte siquiera parcial de nuestra Fuerza Aérea, aun cuando estemos hablando de la Fuerza Aérea embarcada, pues le estaríamos dando una rutina de funcionamiento que nos permitirían luego escalar más fácilmente a la adopción de esos aviones de sexta generación que han de sustituir, en el caso español, a los Eurofighter fundamentalmente, ¿no? Claro, pero bueno, pero una cosa es que el ejército aéreo y otra la armada, ¿no? Porque la armada tiene sus propios pilotos, que serían los del F-35B. Sí, pero Claro. ese conocimiento y esa capacidad, esa adaptación, a ti te puede servir como una prueba piloto o, digamos, ir limando las dificultades que un piloto de un avión de de cuarta generación avanzada, como pueden ser los Eurofighter, iban a tener en todo caso Claro, al yo lo que veo es que es incorporarse. claro, No, muy dime. limitado. No, es que es muy limitado, claro, porque al final, pongamos que tenemos dos LHDs. Y vamos a tener aviones para los dos LHDs, es decir, porque si no, a lo mejor tener, no sé cuántos F-35 llevaría ¿qué llevaría? Mira, ¿Cuántos Harriers lleva el Juan Carlos? Lleva 6. Claro, El ala es de 12. Lo que claro, pasa que permanentemente embarcados están 6 y 6 permanecen en rota, ¿vale? pongamos 12. 12, claro, todo el sistema de compra del F-35B, Sí, el pero entrenamiento, todo eso para 12, ¿no? Francisco, Tendrá que ser más, ¿no? vamos a ir paso a paso y estamos llegando a esa parte del tema. Démonos cuenta a nuestros oyentes que el incremento actual del presupuesto de defensa español para llevarlo al 2%, estaríamos hablando de 10.000 millones de euros al año más de lo que tenemos, ¿vale? Pues bien, resulta que Suiza, que cuando se decide por el F-35, hace una valoración en conjunto de 4 modelos, que son el F-35, el Rafale, el Super Hornet, el F-18 Super Hornet y el Eurofighter, ¿vale? Pues bien, en ese cálculo estima que la elección del F-36 es 1.800 millones de euros más barato que su competidor. Y no era el Eurofighter, ¿vale? Entonces, ellos estiman que la adquisición solamente del aparato les va a resultar 4.600 millones de euros. Pero que a 30 años el coste total del programa se les va a ir a 14.000 millones de euros, ¿vale? Pero es que estamos hablando de una perspectiva de 30 años. ¿Eh? Entonces, no obstante, el caso español no es, porque bueno, Suiza lo que compra es el F-35A, que no es la que quiere España. No, el Es B es decir, el más caro, ¿no? El B es F-35A más es caro, más por barato. lógica. El Claro, claro, el B es más caro. F-35, vale. Con lo cual nosotros nos tenemos que ir al caso de Singapur, que compró además 12 F-35B. Lo compró por 2.750 millones de dólares. Eso fue precio de 2020. Yo llevo por el valor dólar 2020 a 2025, ¿vale? Y me sale un presupuesto de 2.913 millones de euros. He pasado de dólares a euros y luego he actualizado el valor de los euros de 2020 a 2025. Lo que me sale una bonita cantidad de 243 millones de euros por unidad. Y siguiendo el mismo porcentaje que hacen los suizos en cuanto a la vida útil, es decir, a los costes de adquisición y de funcionamiento en esos 30 años, resulta que para España estaríamos hablando de 8.866 millones de euros. Es decir, con lo que menos de lo que tendríamos que ampliar en un año el presupuesto de defensa de España para llevarlo al 2%, estaríamos ya pagando la adquisición y funcionamiento de estos aviones durante 30 años, ponle, ¿vale? Bueno, si son 30 años, no está mal.
¿vale? Entonces, no, es que así hay que verlo. Superville, Pero nos queda todo lo demás, ¿eh? Los barcos también. Sí, no, bueno, O sea, que hacen dos barcos más, que supuestamente pero es lo que date van a donde cuenta van a ir. que estaban hablando últimamente en las revistas de defensa sobre esa posibilidad y estaban hablando de que otro LHD estaríamos hablando de 800 millones de euros, que sobre los 8.800 te parece una ridiculez como el chocolate del loro, y es verdad. Es que al final, ¿qué es un barco? Un barco es un cascarón que flota con mucha capacidad de esto, pero realmente no es la unidad más avanzada, es la más grande, pero no la más avanzada de nuestra flota, No, puesto esos que submarinos, sí. son o los submarinos o las fragatas nuevas. Es que tienen un sistema de combate y unas potencialidades que el portaaviones lo que es un soporte, es un transportador de una unidad aérea. Tanto que para nuestros oyentes no es extraño saber que en los portaaviones hay un capitán que es el que dirige el buque y luego hay un comandante que es el que dirige el ala embarcada. Y que cuando están en operaciones, quien lleva el mando es el jefe del ala embarcada, porque el barco está para apoyo de esa ala embarcada. Pues bueno, con esos números resulta que, y teniendo en cuenta que el precio de operación por hora, pues en el 2025 que estamos se estima en unos 25.000 dólares por hora, pues Fede Supervielle hace una traslación y dice, en una operación típica, que sería una operación de ataque al suelo, resulta que una pareja de F-35 costaría esa misión unos 240.000 euros, pero te dice que si haces esa misma operación, plantea esa misma operación con los medios que tenemos actualmente, resulta que necesitaría aviones de ataque, aviones de mando y control, aviones de contramedida, y sumando el coste de operación de esos mismos aviones en el mismo periodo de tiempo y para la misma función, estaría gastando 540.000 euros. Es decir, estaríamos más que duplicando el coste de la operación. Con lo cual, por eso todos estos conceptos hay que ponerlos en perspectiva. No es lo que cuesta, tenemos que ver qué potencialidad y qué funcionalidad podemos sacar de ello y en función de eso decidir. Y hay que tener todos los datos sobre la mesa. Yo ya he adelantado desde el primer momento que yo por los costos, por los riesgos tecnológicos, no veo lógico el que el Ejército del Aire se dote de F-35. Sin embargo, creo... Esto está pensado, yo el 35B por lo menos está claro que es para la solución del... No, pero es que podríamos, según Sí, la sí, idea el que ha F-35A, sí, sí, rondado sí, en sí. la mente de muchos, pues era el F-35A No, para el yo Ejército del nunca, Aire en nunca una lo he cierta pensado yo. cantidad y en otra cantidad, sí, incluso presupuestariamente, en el presupuesto de 2023, que es el único que se ha aprobado, vamos, el último que se ha aprobado, no se han aprobado ni para el 2024 ni para el 2025, llevamos camino de que no se aprueben, hubo dos partidas diferenciadas, ¿vale? Para sustitución, no se ponía el modelo en concreto que se iba a adoptar, pero todavía todo hacía pensar que uno estaría destinado al programa Halcón de sustitución de los Eurofighters de Canarias y el otro estaría para la compra de los F-35B para la ala embarcada y un cierto número de F-35A para el Ejército de Aire. Pero ya te digo, yo esa opción, por lo que luego veremos, no la veo adecuada. Como he anticipado, yo creo que lo lógico, y más en el marco ahora mismo, digamos, de potenciación de la industria europea de defensa, pues estaría en ir avanzando, sacándole todas las potencialidades posibles al Eurofighter, sobre todo además remozando el componente radárico y de las múltiples funciones que pudiera desarrollar, ataque a buque, ataque a tierra, superioridad aérea, contramedida electrónica, es decir, todo lo que se busca en un avión, digamos, de una
próximo a una quinta generación, lo más próximo posible. Y sin embargo, es que en lo que hace a la ala embarcada es que no tenemos esa opción. La opción es o el F-35B o desaparece el portaaeronaves tal como lo entendemos, pero no solo el portaaeronaves, sino que es que algo tan, tan querido y tan antiguo en nuestra armada como es el tercio de armada, la infantería de marina, prácticamente desaparecería su razón de ser, puesto que pero un desembarco aéreo sin una cobertura aérea, y eso no lo puede proporcionar ni los helicópteros de ataque ni los de transporte que actualmente tenemos en número y modelo en nuestra armada, pues lo harían prácticamente inviable. Y si resulta que no tienes una fuerza de proyección terrestre, marítima en tierra, como es la infantería de marina, pues ¿para qué quieres los barcos de desembarco y demás? Prácticamente sería un nuevo replanteamiento de nuestra armada sobre sus potencialidades y la dotación que tienen. Pero no solo que tienen, sino la que iban a tener a futuro, ¿no? No obstante, yo creo que nos estamos adelantando un poquito, sí, y ahora debiéramos te iba a preguntar, ir... claro, Joaquín, claro, en otros, que los marines, claro, tienen ahora el F-35, pero durante mucho tiempo lo que usaban era portahelicópteros como, bueno, el EHD técnicamente es un portahelicópteros enchotado porque pueden tener aviones de despegue vertical, ¿no? Pero realmente su función sería casi la de un portahelicópteros. Habría que ver si habría alguna capacidad, ¿no? Claro, en el marco de la OTAN sí podría tener operaciones con sentido porque tendría cobertura de portaaviones OTAN, pero claro, una misión solo española carecería, por ejemplo, de una operación a largo alcance, por ejemplo, un desembarco en Canarias bajo fuego no tendría esa cobertura de aviones, ¿no? Los helicópteros pueden dar cierta cobertura, pero no la misma que... Claro. Bueno, el tema Canarias yo es que ni me lo planteo, porque el tema Canarias, yo creo que el archipiélago canario tiene tales potencialidades y capacidades de autodefensa que no veríamos nunca, salvo en un mundo distópico, un desembarco de nuestras propias tropas en las Islas Canarias. Tenemos cuenta que allí hay bases aéreas, hay aeródromos militares y bueno, pues que tienen una fuerte cobertura aérea propia, como ahora son los F-18, como lo serán en el futuro los Eurofighter del Trache 4 y del programa Halcón, y que es que no te planteas siquiera la posibilidad de que alguien se haya hecho dueño de un territorio nacional como son las Islas Canarias. No por nada. Entonces, si el desembarco no... sí, a ver cómo explicarlo. Si el desembarco, por ejemplo, fuese en Ceuta y Melilla, el paraguas de cobertura aérea te lo darían los aviones en la península ibérica. Claro, pero si que al final el ala embarcada no lo veo. Pero lo que hay que abrir es un poquito el foco. Es que nosotros estamos encoñados con el tema de Ceuta y Melilla. Mallorca y Canarias, claro. Pero te quiero decir, abre el foco. Abre el foco. Es que el empleo del Charles de Gaulle por parte de los franceses fue en Siria. Es decir, ellos lo que hacen es una proyección exterior de su fuerza. Naturalmente, que de alguna manera la cobertura aérea, tanto de Mallorca, de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla, pueden proporcionársela bases aéreas como son las de Morón, como son las de Torrejón, como son las de Rota, o bien la de Gando, ¿no? Pero no estamos pensando en eso, porque además incluso en ese aspecto el portaaviones, como tú has comentado muy bien, no tiene mucho sentido para Ceuta y Melilla, puesto que tenemos bases como vehículo anfibio que necesita hacer un desembarco, sí. Claro. Que es lo que es realmente. Ya, pero lo que vamos a ver es si España puede proyectar su fuerza en cualquier punto que determine su dirección política. Y no tenemos que centrarnos en una amenaza eminentemente territorial de lo que entendemos lo que es territorio nacional de España.
nuestros compromisos y nuestros intereses pueden estar mucho más fuera. Y lo que te permite una plataforma aeronaval es que en un día se puede desplazar 300 millas y frente a la prácticamente conocimiento predeterminado por parte de los enemigos potenciales de los puntos de desembarco a que tendrían que enfrentarse porque saben que nuestros aviones podrían salir de Morón, de Rota, de Torrejón o de Gando, resulta que de pronto tú le abres un abanico de 360 grados y tú no sabes dónde le vas a dar el primer masazo, ¿no? Entonces, esa potencialidad es la que tiene la infantería de marina y el soporte de una plataforma aeronaval, que en cualquier caso tiene tú sabes que ahora mismo además el tema de los desembarcos anfibios está muy mediatizado y muy amenazado por la fuerte defensa que cualquier nación actualmente pues puede focalizar sobre una unidad que por principio y por definición es escasa en número e incluso en potencialidad de soporte acorazado y demás, puesto que ahora mismo lo que va a la infantería de marina es con la idea de abrir una cabeza de puente, de sostenerla limitadamente en el tiempo, mientras buques como el de el Isabel o otros buques tipo Ro-Ro que son incluso del ejército de tierra, son capaces de llevar unidades del ejército de tierra que son luego los que ocupan el territorio y dan lugar a la maniobra, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras íbamos a entrar a hablar del riesgo electrónico del puñetero botón de apagar y nos hemos ido un paso más allá. Pero No, bueno, pero bueno, pero es importante sí, no, bueno, si está bien. cierto debate sobre la necesidad del ala embarcada en un buque de apoyo anfibio o tener una Mira, yo para lo que últimamente he queremos. estado leyendo de las dos opiniones, ¿vale? Y ahí el que justifica y te argumenta sólidamente sobre la no necesidad de un ala embarcada, poniéndote, por ejemplo, el mismo caso que yo te he puesto de Siria, del despliegue del Charles de Gaulle por parte francesa, en el cual el número de operaciones que llegaron a efectuar los Rafales embarcados, pues creo que llegó al 15, no, creo que no llegó al 20% del total de operaciones aéreas que desarrolló en conjunto Francia sobre Siria, puesto que el resto del componente aéreo francés estaba asentado en Jordania y fue el que soportó sobre su espalda, digamos, la mayoría del esfuerzo en bombardeos sobre Siria, ¿no? No obstante, ya te digo, la potencialidad de un portaeronaves fundamentalmente es la disuasión y la posibilidad de la proyección a tierra de una fuerza, ¿vale? Que tú decidas que eso te interesa o no, pues en función de lo que decidas, vas a tener que configurar tu armada. Si desde luego decides que no necesitas una ala embarcada, ¿para qué te vas a meter en otro portahelicóptero siquiera? Es que no. No, Es que bueno, no. no, pero yo no, como yo como concepto, cualquier desembarco necesitas cierto transporte de tropas desde helicópteros para, por ejemplo, Claro, la primera operación de toma de claro, playa se hace con los helicópteros en pero retaguardia, o sea, es decir, incluso siempre necesitas. el helicóptero lo puedes llevar embarcado en el mismo portatropas, el buque que lleve las tropas, con una Bueno, plataforma necesitas corrida. varios, no, pero necesitas muchos Sí, más. sí, lleva varios, pero es que tú vas con varios barcos, tú no te diriges con uno solo. Digamos que el portaaeronave, en nuestro caso el Juan Carlos I, lo que le daría es cobertura aérea para el desarrollo Sí, y sí, sí. protección de esa fuerza que tú vas y proyectas a la playa, ¿no? Que eso es así, pero tú tienes que decidirlo. Hay armadas que no tienen portaaeronaves ni tienen portahelicópteros y sin embargo hay quien las tiene. Y yo en esas cosas siempre me fijo en quién va llevando la vanguardia. Y para mí es definitorio
que China esté apostando por portaaeronaves. No, ya, pero bueno, pero Sí, no, pero hay que pero si pensar, tú, mira, Joaquín, hay que pensar también el objetivo geopolítico de cada ejército. ¿no? Es decir, Pero España no ahí tiene el mismo está. objetivo que China. O sea, China tiene una expansión territorial y tiene un objetivo de conquistar islas y conquistar más allá. O sea, Pero contéstame, Francisco. China con el litoral que tiene, con su área de influencia, pensemos en Taiwán, ¿vale? Lo más no, pero inmediato. hay más. Están las Islas Sí, Spratly, están sí, las vale, Filipinas, vale. no llega ahí. Pero vámonos a lo inmediato. Tú te has ido a lo inmediato nuestro. ¿Cuáles son nuestras amenazas más inmediatas? Pues han mencionado Canarias, Ceuta y Melilla. Vamos a la amenaza china ahora mismo más inmediata. Taiwán. No tiene, igual que estamos hablando de Ceuta y Melilla, de Canarias, posibilidad de cobertura. Sí. Claro, pero no solo eso, él no, como tú dices, sus intereses no son eso. Incluso el portaaviones sería para alejar a una posible socorro marítimo o aeronaval por parte de otra potencia. Tú sitúas más allá de los lindes de Taiwán ese portaaviones y tiene una cúpula o un área de influencia que digamos que excluye o dificulta el auxilio que tú le puedas proporcionar a Taiwán, No, en no, este caso, con portaaviones. sí, Entonces, pero es que no, eso es lo es que que es tú como, tienes que ver. pero no podemos comparar ni capacidades ni decir, No pretendo. China tiene un ejército al que vencer, que es Estados Unidos, y lo tiene con esa, digamos, Y nosotros capacidades. tenemos dos potenciales enemigos, ¿vale? Que son, por un lado, es Argelia, que muchas veces lo desconocemos. Pero están bajo cobertura más o menos de nuestros. No, Argelia no tanto, ¿eh? No, no tanto. Argelia Bueno, no tanto. Argelia, Marruecos sí. sí, Y Marruecos además está. Argelia tiene unas potencialidades y unas armas que no tiene España. Están sus misiles Ya, cruceros, y están sus sus submarinos. submarinos. Y acercar un pedazo de portaaviones ahí no lo veo gran idea tampoco. Bueno, pues a lo mejor no es la amenaza con la que hay que combatir eso, pero pues quiere decirte que uno tiene las cartas, igual que en la baraja, pues tienen los reyes, tienen los caballos, tienen los peones, y hay que jugar con cada uno y en función de la No, amenaza. pero yo lo que propongo es, en vez de 3 LHDs, que es lo que parece que vamos a tener, 2 más grandes y el que tenemos ahora, o que el que tenemos ahora se venda o se desguace, sería hacer un verdadero portaaviones y dos vehículos digamos, pensados para el desembarco, que no haría falta el F-35. Sí, bueno, sería el modelo francés, Claro. Y que tiene Francia mete aviones, no F-35. Sí, tiene portaaviones clásicos y luego tiene Claro. portahelicópteros, que además de los que les compró Egipto, por ejemplo, ¿vale? Y lo Sí, digo por sí. el tema de que no haría falta un avión de despegue vertical, sino que haría falta un avión con ciertas capacidades navales, pero no. Pero ya te digo, lo que tienes que ser consciente es, si decides ir por ese camino, olvídate de la infantería de marina y todos los buques de apoyo que están concebidos. No, porque si tú tienes a ver, si tú tienes el LHD que fuese igual que el que tenemos, pero en vez de llevar aviones llevase solo helicópteros y llevase lanchas de desembarco como lleva, tendrías tu infantería marina ahí y un portaaviones para las funciones de portaaviones. Yo te digo lo que opinan los mandos de la Armada que yo he leído. Y es que el eliminar la embarcada supone una reorganización completa de la Pero flota. yo no dije eliminarla, dije hacer un portaaviones. Que es un verdadero portaaviones. Pero ellos cuando hablan del ala embarcada están hablando del Harrier o de su sustituto F-35, no están hablando de otra cosa. Sí, ellos como tú y como yo son conscientes de lo que tienen la fuerza de helicópteros, pero no, están pensando que que yo digo, pero no, Joaquín, o me explico muy mal o no me escuchas. Hacer un portaaviones, no un portaaeronaves, que es una cosa a medias, ¿vale? que te obliga a tener un avión más caro y más difícil de mantener, porque tiene que despegar en vertical frente a la posibilidad de tener un verdadero avión que con catapulta o con otros medios despegase. De todas maneras, te sigo insistiendo como te he dicho antes. Si tú decides eso, por el lapso de tiempo en dotarte de esa capacidad, tú necesariamente tienes que comprar el F-35. En la cantidad que tú decidas, 6, 12,
Normalmente se hace 12 porque mientras una parte de la flota está en mantenimiento y revisión, pues la otra está embarcada, ¿no? Que además el propio Fede Supervielle apunta en el artículo que le leo sobre el particular que él considera que no es una cantidad suficiente, es decir, él querría más aviones, porque dice que no le da la rotación y el número suficiente para dar un apoyo consistente a una fuerza como la de infantería de marina que estuviera atacando o tomando posiciones en una playa, ¿no? Es decir, que vamos en el camino, pero te vuelvo a insistir, me parece muy razonable lo que dice, porque además yo realmente creo que efectivamente más vale tener uno grande y luego unidades de apoyo a este grande, incluso en funciones de... Es como ha adoptado Portugal. Portugal, el modelo de LHD que ha comprado del diseño holandés, pues es un portahelicóptero, ¿vale? No es un portaaeronave, o por lo menos no lo configura así. Y nosotros podríamos hacer lo mismo, tener un portaaviones de verdad, convencional, y luego uno U2, también hay que ver las posibilidades de financiación a largo plazo de dicha fuerza, porque no solo estamos hablando, ese es el modelo portugués. Portugués, pero tiene rampa, no sé si está pensado para drones, a lo Sí, mejor también. no sé, no lo he entendido muy bien, pero es así el proyecto y creo que es del astillero también, el diseño. Sí. Salvo que tenga la posibilidad de No, F-35. sí, ¿no? O aunque ellos no lo tengan previsto, digamos, oye, no nos vamos a privar desde el primer momento de esta posibilidad y lo tenemos ahí. No molesta, como decís, como no molesta, ¿no? Pero que sí. Pero que todo eso son decisiones que, como te apunto, hay que tomar ya en el corto plazo, ¿vale? Y Y en lo después, cuanto... no sé si le vas a plantear, es que como no vi los puntos, el tema de la posibilidad de suplir temporalmente con drones las capacidades. Pues mira, en eso Porque va a ser unos también, años de transición mientras te llega el también lo F-35. tratas, Fede, y es escéptico sobre el particular. Yo también soy bastante escéptico porque desde luego las funcionalidades y capacidades que te proporciona un F-35 comparadas con las de un dron. Yo digo comparado con el Harrier, ¿no? No, ya, pero que Mientras llega, digamos, mientras llega. llega, sí, pero estaríamos en el planteamiento de que te están negando, digamos, que haya parte de tu ejército, en este caso concreto del ala embarcada, que vaya haciendo una transición hasta un avión de mayores capacidades, porque si Dios te oyera y al final tuviéramos al menos un portaaviones convencional de despegue convencional, aunque se vea con catapulta, pues esos pilotos, esa capacidad la ibas a perder. Es igual que nos está ocurriendo con el tema de patrulla marítima y guerra antisubmarina, que nos hemos desprendido de los P-3 Orión. Resulta que al menos hasta dentro de 2 años no vamos a recibir la primera unidad del Casa 295 con MPA, y en ese lapso se está perdiendo capacidades, porque tú a esos operadores aéreos, a esos oficiales de enlace entre la Armada y la aeronave, a esos operadores de los sistemas de radar y de sonoboya que tenías en funcionamiento, tú no los estás empleando en lo mismo, ni siquiera has subcontratado esa capacidad, que yo es una cosa que no entiendo. Yo a esas tripulaciones, a esas dotaciones, yo llegaría con algún tipo de acuerdo con los aliados nuestros, sea Portugal, sea Alemania, sea Francia, de eso, para esos tíos ir dándole un refresco y un mantenimiento de sus capacidades para que cuando llegue Sí, el sí. momento estuvieran frescos. Es que No, porque en partes de luego es cero. muy ¿No? difícil, es que eso nos ha Sí, sí. ocurrido y ya lo hemos hablado por otros temas, por ejemplo, con la construcción del S-80 en, en Cartagena. Es que como hubo un lapso de tiempo entre la última fabricación del Scorpene
que hacíamos en cooperación con la SNC francesa al acometimiento del S-80, en ese lapso jubilamos a mucha gente, echamos a mucha gente del astillero de Cartagena, y ese conocimiento se perdió para siempre, porque luego, aunque todos sean ingenieros, no es lo mismo un ingeniero con años de experiencia que un ingeniero que se enfrenta por primera vez a problemas que pasan de lo teórico a lo práctico. Y eso se nota, eso se ha notado mucho en el astillero de Cartagena y en los problemas de desarrollo del programa del submarino S-80 por parte de España. Todas esas cosas hay que preverlas y yo sigo manteniendo que sería bueno tener una dotación, aunque fuera mínima, de F-35, aun cuando exista el riesgo tecnológico, el riesgo tecnológico del apagón. Sí. O de la desactualización a ver, hay un tema que explico en este vídeo que os invito a ver, en el que hablo no en sí del sistema del apagado, el botón de apagado, sino de los planes de vuelo, que eso hace falta introducirlos, y no todos los países tienen acceso al código fuente. Y ese es el mayor problema que hay. No es un tema de apagado ni de actualizaciones, sino de lo que en inglés se llama, a ver si encuentro el nombre en inglés, que ahora se me acaba de ir, los MDF, que en teoría no todos los países tienen, los Mission Data Files, que en teoría los puedes meter, pero no todos. No puedes actualizarlo todos, tienes que ir al laboratorio, digamos, de la marca, si no eres uno de los países partner. Entonces, bueno, lo tienes complicado, no es tan fácil, digamos, actualizar, ya no digo todo el software, sino los planes de vuelo. Es decir, y ahí se complica bastante la situación. Sí, a España a lo mejor le dejarían, no lo sé, pero no todos los países lo pueden hacer. Israel tiene acceso al código fuente y los demás no. Sí, lo tienen vetado, efectivamente. Y no deja de ser algo muy complicado y que es precisamente uno de los riesgos tecnológicos por los cuales yo propugno que no comprar el F-35 en unas cantidades como las que habría que comprar para el Ejército del Aire. Lo veo un disparate. Prefiero un desarrollo, aunque tarde más tiempo en llegar, de una plataforma netamente europea en cooperación con países europeos, aun cuando en el caso del proyecto franco de Inglaterra y Italia esté la participación de Japón, pero prefiero un conglomerado de ese tipo a entregarnos de OJICO a un soporte condicionado por parte de Estados Unidos, y más viendo la poca fiabilidad que está demostrando últimamente nuestro aliado. Yo entiendo que financieramente y tecnológicamente ese riesgo lo podemos asumir con un reducido número de unidades, que no es que dejaran de volar en el momento que el otro no te desactualizara, pero bueno, que se verían comprometidas en el corto o medio plazo naturalmente, en lo que es en el desarrollo de la misión. Entonces, yo por eso es lo que mantengo la postura que vengo sosteniendo desde el principio, pero entiendo a su vez que sería privarnos de una plataforma que es muy interesante, que nos dotaría de unas capacidades que ahora mismo solo imaginamos, ¿no? Ver, y sobre todo, si mantenemos tú date cuenta que como barco tenemos que tener este avión, si no, no hay otro, o sea, está claro. Si no tenemos, pero y además date cuenta que la Armada Española, frente a otras armadas como son la británica y la francesa, ha optado de lógico por los sistemas americanos y concretamente por el AEGIS. El AEGIS no está en funcionamiento en la Armada británica ni en la francesa, ¿vale? Y tenemos ahí un instrumento de una potencialidad y de una capacidad enorme, que es que si le metemos el refuerzo del F-35 prácticamente nos pondríamos a la vanguardia, en cuanto a capacidades y disuasión frente a un potencial enemigo. Entonces, realmente yo creo que es un camino que nos merece la pena explorar. No es que lo tenemos otro. Sí, no, pero ya te digo, reduciéndolo. Si quieres tener un avión, no hay otro modelo. Se acabó la discusión. El tema es que no hay otro. Sí. El problema es que con 12
si realmente se va a hacer en realidad el anuncio de la Armada de 2 LHDs nuevos, más grandes, 12 van a ser pocos, no van a Sí, tener no, naturalmente. En cualquier caso, Y si no se va a comprar el F-35, ¿qué sentido tiene hacer 2 LHD no, grandes? ninguno. Si es que por eso te digo que es que No digo la grandes, necesidad. digo grandes. Puedes No, hacerlos como no, como el Juan Carlos I, que son más pequeños. no, pero si te estoy dando la razón, que por eso te insisto que la decisión que adoptes te va a condicionar en el futuro. Y te va a condicionar no solo por no tener o no tener el F-35, sino la necesidad o utilidad de tener otra plataforma como el Juan Carlos I, una o dos más. Ya te lo tienes que replantear. Y eso, bueno, pues si resulta que además que no necesitas o no vas a tener un nuevo Juan Carlos I, para entendernos, pues no necesitas un número mayor o menor de escoltas. Puedes prescindir de eso. Entonces, por dónde tiras? ¿Vas a coger y vas entonces a desarrollar unos buques como los Ticonderoga americanos, es decir, un destructor puro con capacidad misilística y con un armamento fijo de un cañón de mínimo de 127 para, digamos, hacer medianamente creíble un ataque a tierra desde una plataforma naval? Son muchos los interrogantes que se te abren. Yo, desde luego, lo que espero en el futuro para nuestra Armada es que el desarrollo del misil que va a comprar a los noruegos para la Armada, pues tenga un desarrollo para submarinos, lo podamos embarcar y pueda ser, digamos, lo que no tenemos con el Tomahawk, o bien utilizar los vectores que con origen también europeo y fabricados por MBDA, pues tienen los franceses en sus submarinos, ¿no? Entonces, todo eso son decisiones, pero que ahora mismo, digamos, que se escapan a lo que es el objeto de hoy, de lo que estamos tratando, que es el del F-35, pero que necesariamente se van a plantear una vez que se decida el sí o el no. Y una vez que se decida tendremos que tomar un camino. Sí, tú estás ahí viendo lo que es el plan de la el Armada. programa este de Armada 2050, ¿no? Bueno, Esta aquí es la acaba en carta. 2037, sí, pero en 2028 en teoría empieza el programa de los 2 LHDs. Claro, pero es que tú no puedes empezar un programa si no tienes un diseño. No, Es que empezará a diseñarlo, no sé, es que no sé. O sea, es que ese es el lo que problema. no sé es si el que está haciendo este plan ya tiene previsto si va a tener aviones o no, claro, porque si no. Porque tú sabes que, digamos, que las plataformas nuestras españolas han sido siempre proyectos que hemos comprado a los americanos y nosotros hemos adaptado a nuestras peculiaridades. Nos ocurrió con el Príncipe de Asturias y nos ocurrió con el Juan Carlos I. Lo que pasa es que hacemos muy bien las cosas y luego las vendemos, ¿no? Signo de eso es la venta de las 2 unidades a Australia y una unidad a, a Turquía. Vamos, que tú además conoces que Turquía está desarrollando ahora un portaaeronaves o portaaviones de mayores dimensiones que el que Sí, sí. vamos, el Oye, Antonov, pero creo que se pero llama. lo está usando tipo drones, porque no tiene aviones para usar. Claro, Y pero bueno, porque claro, le han sí, sí. capado el acceso al F-35. Claro, habría que ver si no tiene cierta capacidad. Es decir, pero es verdad que Turquía en el tema de drones ya tiene drones de cierto tamaño, entidad, es un referente. Yo creo que Turquía es de los referentes, ¿no? Sí, sí, Por lo tanto, bueno, a lo pero mejor en que su caso. yo no creo que ahora mismo un dron sea adversario para un avión de combate de los que... No, para combatir no, pero para atacar sí. Claro. Sí, ¿Eh? Puedes asumir riesgos que no asumirías con un piloto. puedes asumir riesgos, pero también tienes el tema de la limitación de la capacidad en cantidad y calidad de proyectiles que pueda Sí, sí. lanzar sobre la Pero costa. Joaquín, eso Y ahora. luego, Eso no, ahora. Tú dale sí, esto 10 añitos. sí, ya, pero entonces me estás dando la razón. Si resulta, te estoy dando 10 años, pero ¿y en ese lapso qué hacemos?
No, pues lo mismo que ahora. Es Claro, que no nos van pero a date los aviones cuenta, en 5 años. Joaquín, no pero llegan en date 5 cuenta, años los aviones, ¿eh? si lo decidimos ahora puede empezar a llegar. No te digo que llegue. No sé Pero, cuándo. No, porque los que están entregando a otros países ya llevan 5 años esperando, ¿eh? A bueno, ver, espera, espera, ¿eh? A ver si sí, hay. no. Que esto Pero no es ir al concesionario y comprar un coche. no, evidentemente no lo hay. Eso en esto, vamos, es más razón con santo. Fabrica 110 al año Ujú. y quiere llegar este año a 190 fabricados. Fíjate. Con todos los pedidos que tiene, porque tiene muchos, ¿eh? Sí. Y aparte, pues tienen prioridad los que son esos, No, los hombre, fundadores, claro. los partners y todas esas No, cosas. Bueno, los al final, fundadores, el que llega primero y paga, ajá. ¿verdad? Está bien, que eso No, hay que... pero aunque pagues más. Bueno, pero se Eh, podría a lo mejor llegar a algún tipo de acuerdo de préstamo, tú sabes. Oye, mm, déjame 2 o 3 unidades, vamos, 3 unidades, por ejemplo, de los tuyos marines que tengan más antiguos, mientras me los vas fabricando y voy poniendo esto en funcionamiento. No sería tampoco la primera vez que se hace un apaño de ese tipo, ¿no? Y más ahora que Lockheed Martin se va a ver muy comprometido en la posibilidad de expansión de su programa con el anuncio por parte de Trump del nuevo Boeing F-47. Que digamos, al posible y potencial adquirente del F-35 dice, oye, ¿y no me interesaría más llegar a un acuerdo con el loco este y entrar desde un principio, ya se viera de qué manera, en el programa F-47, en vez de ya comprar una plataforma que está condenada a quedarse obsoleta en un lapso de tiempo? pero el F-47, ¿cuánto tiempo vas a tener que esperar ya? Ya. Bueno, no, según Trump ha estado volando en manera oculta ya unos No, años. pero yo lo que entendí era que los X-Type, que son los prototipos, Ujú. volaron y enseñaron elementos que van a usarse en este. Porque Sí. lo que se enseñó no es el avión, es un No, es un render. demostrador, sí. No, pero render. No hay ni demostrador ni nada. En este caso es pintado, o sea, pintado por ordenador. No, o Vale. sea, tengo yo las fotos todas y Una son todas maquetita, una pintadas. maquetita, una maquetita. Es decir, lo hizo, es un render, o sea, un renderizado, no hay LF de ningún tipo. Lo que pasa es que usaron los X-Type para utilizar, por ejemplo, el tema que no tiene timón de cola. Sí, Y usaron, experimentaron cosas, pero no. Eso ahí Trump es otra de las suyas, no hay nada porque sí, lo está es vendiendo que humo no de tiene nuevo. ni maqueta, porque no se mostró ni la maqueta. O sea, no. Mm. Y además Boeing no sé cómo va a hacerlo, porque lleva un tiempo sin hacer grandes proyectos tampoco, ¿eh? Sí, no. A ver ahí. eh, Ahí Pues veremos. ahí ya más o menos tratamos todos los temas. Si quieres, vamos a qué Sí, yo preguntas creo que tenemos el sí, ¿no? público. Y mira, de drones, estaba ahora con el dron este turco, que yo sabía que habían sacado uno nuevo, que la verdad es chulo, porque no es el típico dron. Este es el nuevo dron que sacaron, Ujú. que este es de tamaño de un caza, más o menos. Sí. Y bueno, ahí ya lleva mayor capacidad. Eh, Empezamos. Bueno, hay una noticia, que mientras hacen las preguntas la gente, hay Sí. una noticia hoy que yo ya había comentado a gente, pero ya ahora se la hizo un español que operó desde China a un paciente Bueno, sí. en Suiza. Lo digo Sí, porque hay cosas que decimos, esto va más rápido de lo no, que todos ya. esto Es va. decir, en 5 años, Sí. lo que un dron es más lento, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a Bueno, verlo. Eso, veremos los F-35 van a ir acompañados de aviones, sí, drones, no. pero que tienen que ir a su velocidad. Vamos a ver, Claro, el desarrollo de los 2 proyectos europeos de avión de sexta también, generación también. Sí. contempla desde un primer momento la cooperación con drones, el hecho de que tú puedes comandarlos desde la propia aeronave tripulada y que o de manera conjunta o bien aislada. Es decir, que las potencialidades que vamos a ver de aquí a pocos Aquí años están, aquí van mira. va a ser increíble. Es que incluso había un proyecto que yo creo que no se llevó
a realización, pero era hace unos años se planteó el que un avión como podía ser el F-35 hubiera otro avión de muchísima más capacidad, imagínate cualquier transporte bestial que pudiera llevar miles y miles de toneladas en armamento, háblame de misiles, de bombas cruceros, lo que sea. Y entonces digamos que el avión F-35, desde él, fuera el que fuera mandando a esos misiles o a esas bombas Atacar, sí. el objetivo y el momento de ataque y demás. Sí, pues las posibilidades son casi infinitas, o por lo menos muy grandes, y Sí, sí. no van a tener ninguna relación con lo que conocemos hasta la fecha. ¿No? Eso es así. No Bueno, solo... sí. No, dime. No, que ya empiezan las preguntas. Hay una pregunta aquí que es: ¿cuántos F-35 comprarías? Bueno, más o menos comentó unos 12. Yo diría, depende si tenemos un LHD o dos. Si Sí, tenemos dos LHDs, claro, no. yo Y con sería de modelo B. No, sí, para tener todas las potencialidades necesariamente sería de tipo B. Y en cuanto al número 12, digamos que es un número óptimo, porque puedes desplegar un ala siempre en el portaeronave y luego tener otra en rota en revisión y mantenimiento. Es lo propio, igual que se hace con cualquier tipo de armamento, ya sea terrestre, aéreo o naval, ¿no? Necesariamente necesita de sus periodos de revisión y mantenimiento. Y es por eso que la Armada también plantea, entre otras cosas, la necesidad de contar con más de un portaeronave, porque con las varadas obligatorias del Juan Carlos I, pues durante ese periodo no tienes esa capacidad. Y además ahora el Juan Carlos I necesariamente en no muy poco tiempo se tiene que someter a una revisión en profundidad para sustituirle los motores de empuje que han tenido problemas y van a ser sustituidos. Entonces, eso va a ser un tiempo considerable de estar en dique seco. Entonces, y eso ocurre ahora mismo. El único submarino operativo realmente que tenemos es el S-70 Galerna, y cuando llega a base, pues oye, no tiene esa potencialidad, no tiene, y es por lo que necesitamos que el S-80 empiece a ser operativo al completo, que parece que adquirirá esa condición con motivo de las próximas maniobras frente a Canarias, y bueno, que la serie S-80 pues vaya nutriéndose, ¿no? Y a todos, más o menos, que nos preocupa este tema, sabemos que el número de 4 submarinos se queda un poquito corto para no solo el litoral que tenemos, sino que, oye, es que resulta que tenemos un litoral mediterráneo y un litoral atlántico, dos archipiélagos, y digamos, mantener una presencia constante y disuasoria, pues requeriría por lo menos, el mínimo siempre se ha hablado de 2 más, ¿no? De llegar a 6. Pues mañana, Joaquín, tienes que estar atento, a las 3:30 viene el almirante Sanjurjo, que es uno de los que estuvo en el proyecto S-80. Va a hablarnos un poco del rearme y de las posibilidades o necesidades que tiene la Armada Española. O sea que este programa se une mañana con el del almirante Sanjurjo, y bueno, viene con una idea que va a ser muy polémica, pero yo creo que necesaria. Pero lo dejo para mañana. No, hombre, claro. Después de la publicidad. Eso. Claro que pues, sí. Según he leído, publicado en Revista Ejércitos, España se plantea la construcción de un portaaviones tipo Catobar. Bueno, no es que España se lo plantee. Mi amigo Roberto Gutiérrez, en un programa, en un artículo, en la Revista Ejércitos, plantea la posibilidad, que yo, en el fondo, estoy con él, porque me parece de verdad un portaaviones, y mantener los dos buques anfibios para lo que son, buques anfibios. Pero no, y aparte que incluso nos quitaría las limitaciones que ahora mismo estamos. Ahora mismo, con el tipo de buque portaaeronaves que tenemos, solo podemos única y exclusivamente optar por el F-35, y con un modelo convencional de portaaviones, pues podríamos optar entre el F-35C
o el Rafale embarcado o el desarrollo navalizado de ese futuro avión de sexta generación. Yo, por eso, incluso se podría plantear a lo mejor algo que fuese grande como un portaaviones, pero con capacidad anfibia. No, digo que se podría plantear. Es la cosa como un chico que va creciendo y se le van quedando los pantalones cortos o estrechos. Sí, pero bueno, pero cuando ves que tienes el pantalón pequeño, pues ya date cuenta que tendrás que cambiar el pantalón. Pero por eso pero si es que estoy apoyándote, que es lo que digo, es que más vale que nos sobre un poquito de cinturita para cuando echemos barriga, pues no tengamos que cambiar de pantalón. Sí, efectivamente. Dice aquí, si os cito, para tener un submarino operativo hace falta 3, para tener 6 aviones hace falta 18, porque eso es cierto, porque tienen que estar los que están en base, los que están en revisión. La limitación del número a 12 normal, te viene dado por la capacidad del número de aviones que puede embarcar el Juan Carlos I. Sí, pero tendrías que tener alguno más, por eso tienes 12, los otros están en rota. Y también te digo una cosa, el hecho de tenerlos en rota no te imposibilita su uso en un momento de crisis. Lo único que pasa es que operarían desde una base terrestre. Bueno, pues ahí tienes también. En un hipotético desembarco en Siria, ¿para qué te sirven 6 F-35? Bueno, para bombardear la playa por poder hacer una acción de desembarco, eso primero. Es la función que tienen. Eso es, claro. Es que es lo que hemos hablado. Lo primero y principal, antes de acercar a un buque al alcance efectivo de las defensas costeras, la primera operación que hace cualquier ejército es anular primero los sistemas de detección, radares o similares, o ya sea en tierra o embarcados tanto en aeronaves como en barcos, y luego acabar con los misiles que pueden ser antibuque o antiaéreos. Eso es lo primero que se hace. ¿Por qué? Porque eliminas una de las principales amenazas que va a tener la fuerza de desembarco y la fuerza que le va a dar cobertura. Si tú no puedes aproximar tus aviones, no puedes aproximar tus barcos, tus tropas terrestres están totalmente vendidas, ¿no? Bueno, están aquí hablando de Marruecos y tal. Os invito a ver de Marruecos con Mariano López Rudilla. Hicimos unos programas sobre las capacidades militares marroquíes y en uno de ellos hablamos de submarina, ¿vale? Creo que es aquí. No me sale bien. Bueno, es este, yo creo. Aquí es. No, este. Bueno, esto en el blog, bueno, se llama Bases Militares de Marruecos, Aire y Mar. Sí. Y ahí lo buscáis. Y después tengo también del Ejército de Tierra, también tenemos uno. Y en breve va a comenzar unos sobre Argelia. Vamos a hacer va a hacer Mariano unos programas analizando el ejército de Argelia. Ese programa yo lo recomendaría para todos porque nos focalizamos demasiado en Marruecos y nos estamos olvidando su vecino argelino, que tiene uno de los, si no el mejor ejército de África, no creo, el egipcio puede parecérsele un poco, pero creo que en medio, tanto submarinos como misiles cruceros, le supera en dotación, y que está muy cerca de las Islas Baleares, y no es ninguna casualidad que buena parte de las pateras que están desembarcando en Ibiza o Mallorca pues tengan como origen Argelia, ¿eh? Entonces puede ser un potencial aliado, un potencial enemigo que hay que tener siempre muy en cuenta. Hay que partir, yo prefiero decir que es nuestro principal proveedor de gas, que es importante. Sí, sí, pero cuando le da la gana no lo corta un poquito también. Sí, también por las meteduras de pata de nuestro gobierno. Con Marruecos. Claro, tenemos que elegir. No, efectivamente, sí, pero es que como nuestros dirigentes son tan listos que ahora se llevan mal con Marruecos y con Argelia, tenemos las peores de las situaciones. Sí. Así que... no os preocupéis, no queremos 6 F-35, no. En teoría irán más, queremos 12 o 18. Con 6 no se hace nada, estoy yo con vosotros. Bueno, pues no veo más preguntas. Entonces, al acabar el programa, pues en comentarios podéis dejar preguntas y Joaquín estará ahí atento a vuestras dudas. Y os invito a ver el vídeo que hice sobre si existe el botón de apagado del F-35.
en el que, bueno, aunque no lo haya ese botón de apagado, hay cosas muy interesantes en ese producto que hace, bueno, planteable o no el riesgo tecnológico, como muy bien dice Joaquín, ¿no? Pues muchas gracias, Joaquín. Otro día volveremos a hablar de historia o de actualidad. Últimamente estamos más vinculados con la actualidad. Hiciste programas muy interesantes sobre aviones de combate para América, tanques también para Hispanoamérica. Y bueno, os invito a ver los programas con Joaquín Peña Blanco aquí en el canal de actualidad, pero también en de historia. Ahí habla de sus libros muy interesantes. Algunos de ellos tienen de portada una de las obras que está detrás, el de la presencia española en Bosnia. Está aquí. Este de aquí. Y ese de aquí y el del Fondo de la Participación Española en Portugal, ¿no? Pues muchas gracias. De Miguel Morales Palacios, un amigo del canal. Pues si quieres decir algo como despedida, Joaquín. Pues nada, como siempre, pues agradecerte la oportunidad que nos da, animar a todos nuestros aficionados y nuestros oyentes a que bueno, que participen, que se tomen interés, que la biblioteca ya de programas tuyos es muy amplia y la verdad que abarca multitud de situaciones, tanto de materiales, de campaña y de actualidad sobre todo. Así que animarte a proseguir y enhorabuena, como siempre. Muchas gracias, Joaquín. Y gracias a todos vosotros que estéis aquí. Si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros a este canal, Belunartis, Actualidad Militar y Geopolítica, pero especialmente al canal de historia, porque es la base de toda esta presencia mía en Internet y creo que es imprescindible conocer la historia para comprender el presente, ¿no? ¿Y qué más? Si sois habituales, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Últimamente estoy haciendo estos vídeos cortos con mi voz clonada, con acento extraño, pero creo que el mensaje es interesante y me permite hacerlos, cosa que en persona no puedo hacer más programas, pero con esa ya en poco tiempo os resumo mis conceptos e ideas que quiero transmitiros. Pues gracias a todos y si os gustan los vídeos cortos, ponedlo en comentarios porque al acabar este va a salir uno sobre cómo se calculan los aranceles de Trump. Se descubrió. Se sabe cómo se hace. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.